Magistrado Seferino Esquerra Corpus. Magistrado Ricardo Sánchez Márquez. Magistrado José Armando Martínez Vázquez. Magistrado Carlos Alejandro Robledo Zapata. Magistrada Luz María Enriqueta Cabrero Romero. Magistrada María Refugio González Reyes. Magistrada Olga Regina García López. Magistrado Juan José Méndez Gatica. Magistrado Martín Celso Zavala Martínez. Magistrada María del Rocío Hernández Cruz. Magistrada Graciela González Centeno. Magistrada Rebeca Anastasia Medina García. Magistrado Juan Pablo Almazán Cue. Magistrado Arturo Morales Silva. Señorita Secretaria, la magistrada Luzma Cabrero tiene ausencia justificada por esta presidencia. Tomo nota, magistrado. Continúe. Se declara válida esta sesión pública extraordinaria y los acuerdos que en ella se tomen serán ejecutables. Continúe con el orden. Segundo punto. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. ¿Alguna observación, señores magistrados? Adelante. Bien. Dándose por aprobada el orden del día. Tercer punto. Inciso A. Mensaje a cargo del magistrado Luis Fernando Gerardo González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, por el 190 aniversario de la instalación del Supremo Tribunal de Justicia, fundado en el Estado de San Luis Potosí. Licenciado Eduardo González Sierra, secretario general de Gobierno, en representación del doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional del Estado. Profesor Crisógono Sánchez Lara, presidente de la mesa directiva del H Congreso del Estado. Doctora María Luisa Ramos Segura, presidenta de la mesa directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Coronel de Infantería José Luis Cruz Cepeda, comandante interino del 8º Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales, en representación del comandante de la 12ª Zona Militar, general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Germán Antonio Bautista. Licenciado Miguel Ángel García Covarrubias, Procurador General de Justicia del Estado. Licenciado Jorge Vega Arroyo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Licenciado Marco Antonio Luna Aguilar, apoderado legal de la Arquidiócesis y representante del Arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero. Jueces y personal judicial del Estado, magistrados en retiro, presidentes de las asociaciones y barras de abogados de San Luis Potosí, medios de comunicación, público en general que nos acompaña. He tenido siempre por sistema de conducta decir la verdad ingenuamente y no prescindiría de mi principio cuando se trata de los más graves intereses de la República y cuando mi conciencia me dice cuál es mi deber. Licenciado Ponciano Arriaga Leija. Con gran beneplácito nos encontramos reunidos este día para conmemorar los 190 años de la instalación del primer Tribunal Superior de Justicia en nuestro Estado. Grandes juristas contribuyeron a forjar la historia de este Poder Judicial. Excelentes hombres y mujeres han transitado por sus instalaciones, dejando huella con sus aportaciones, con sus conocimientos, con su sensibilidad. Ellos han participado en la tarea del día a día para acercar la justicia a la sociedad, encontrando el sentir de la gente, el entender sus necesidades y emitir con argumentos jurídicos y legales una respuesta a sus demandas. Hoy, este Supremo Tribunal de Justicia tiene el compromiso de responder a la sociedad con profesionales altamente comprometidos con su encomienda, de capacitarles frente a los nuevos retos de una reforma constitucional de derechos humanos, de una reforma penal en el sistema acusatorio adversarial oral, además de todo lo relacionado con las materias civil, familiar y mercantil. Todo ello con la transparencia que se exige y el compromiso adquirido. Pero el principal compromiso que tenemos es formar generaciones venideras
que tengan los valores que a través del tiempo se han ido transmitiendo de generación en generación, de magistrados, jueces, secretarios y demás servidores judiciales que hacen posible que funcione esta institución, porque como mortales tenemos un suspiro, un breve tiempo de vida, pero lo que debe prevalecer es la justicia por medio del derecho, apegada a los más grandes valores que enaltezcan el espíritu de todos los que integramos este Poder Judicial. Para ello, en una paráfrasis interpretativa de palabras del licenciado don Benito Juárez García, se afirma: en las instituciones los principios lo son todo. Señores magistrados del Pleno, pido su autorización para decretar un receso y presenciar un coloquio con motivo de los 190 años de la instalación del primer Tribunal Superior de Justicia del Estado de San Luis Potosí. De ser conformes con ello, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Obtenida la autorización de este Pleno, declaro un receso, señorita secretaria, para pasar a presenciar el evento que está programado para esta conmemoración, solicitándole a los compañeros magistrados del Pleno pasen a ocupar los espacios que han sido asignados para ello. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en estos 190 años del Supremo Tribunal de Justicia, y la bienvenida también se las da el Consejo de la Judicatura de este poder. La historia es siempre arte, profundo arte de evocar sobre el polvo de los tiempos el alma de los siglos. El viejo adagio, recordando a don Antonio Caso, de que la historia se repite, no es verdad. La historia nunca se repite. Jamás renacerán de sus ruinas venerables los acontecimientos que dieron vida a tantos y tantos personajes en el tránsito histórico que hoy conmemoramos a 190 años. Daremos con este motivo una ojeada, una reflexión a la historia de este tribunal, con personajes de nuestro entorno social que han construido un cuerpo sólido con los datos que, menguados y dispersos, yacen en los museos, en las ruinas, en las bibliotecas, en los archivos. Aprendamos de la historia. Historiadores que han recogido con sus manos la obra de los siglos con el polvo de las edades. Reconstruyen épocas, vidas de personajes y orbes desaparecidos. El tiempo, invencible e indiferente, a todos da razón, y también a todos a veces desengaño. Nuestros invitados reconstruyen la vida que fue del San Luis Potosí que se hizo antes y después, vinculándolos con el ahora. Doy la bienvenida y agradecemos su participación en este coloquio, en primer lugar, a la doctora Luz Carrega Lamadrid. Bienvenida. En segundo lugar, pues a quien ustedes recuerdan y conocen y reconocen como gran magistrado, miembro del Consejo de la Judicatura, maestro historiador, el maestro Jesús Motilla Martínez. Y también al maestro Alberto Juárez Miranda por su gran participación que tendrá seguramente en este coloquio. La dinámica del coloquio será muy sencilla con el propósito,
pues de que todos pongamos atención. Serán preguntas que yo les haré y respuestas que ellos darán y compartirán. Presento primero, por el orden cronológico que veremos en el coloquio, al maestro Jesús Motilla Martínez, egresado de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene su maestría en Banca y Finanzas, desempeñándose además durante casi 21 años en Bancomer y Bancén. Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. En la academia ha impartido a nivel licenciatura cátedra en las universidades Nacional Autónoma de México, Iberoamericana y Anáhuac. En la Universidad Marista, de la cual fue rector durante 4 años, fundó las escuelas de Derecho, de Negocios Internacionales y de Ingeniería en Diseño Industrial. Magistrado titular de la Cuarta Sala del Poder Judicial del Estado, así como miembro del Consejo de la Judicatura de este poder. Ha impartido conferencias en el país y en el extranjero. Desde 1971 a la fecha, cuenta con más de 50 publicaciones. Pero entremos directamente al tema o a los temas, maestro. Después del movimiento de independencia, ¿cómo es que México optó por el federalismo? Bueno, muchas gracias por escucharnos y ciertamente me siento muy halagado. Voy a intentar, dentro de mis limitaciones, poder compartir algo que siempre me ha apasionado, que es entender el porqué de ciertas situaciones históricas. Y yo creo que para poder abordar el tema y poder contestar con decoro la pregunta y en mi atrevimiento de responderla, yo haría la siguiente reflexión. México independiente, y voy a leer porque creo que esto es importante, nada más es un párrafo, fue producto de un proceso que se consolidó por una contrarrevolución ideológica transnacional. Cuando estudiamos la historia patria, como que nos ubicamos únicamente en lo que sucedía en lo que era entonces la colonia, la Nueva España, pero creo que es bien interesante pensar la circunstancia del momento. Se estaba pasando de un siglo a otro, del siglo XVIII al siglo XIX, y en Europa se estaban dando fenómenos políticos sociales ciertamente muy interesantes. Se fortalecía la figura de una Francia que en número de población casi triplicaba la población de España. El poder del grupo de Napoleón después de la Revolución Francesa iba propiciando que Francia se fuera convirtiendo en ese momento en un gran país que tenía que crecer más allá de sus fronteras y que empezaba en afanes expansionistas a tratar de obtener mayores territorios. España vivía en ese momento, no obstante tener sus colonias muy ricas en América, por un proceso ciertamente muy difícil, tanto en lo económico como en lo político. Y la familia real española, en ese momento disfuncional, vivía un periodo de crisis, donde el rey no mandaba, don Carlos, mandaba la reina, y a la reina le mandaba a su favorito, el príncipe de la paz, Godoy. Por ahí hay unas pinturas de Goya donde se está señalando cómo en un momento determinado Napoleón, presionando a España y sobre todo a la familia real, llega a un momento en que los toma como rehenes y hace que renuncie el rey y también el príncipe de Asturias, que más adelante será Fernando VII. Mientras eso sucede, van a poner a través de una constitución de Bayona a un emperador en España francés, hermano de Napoleón, quien le gustaba la bebida y por eso se conoce como Pepe Botella, ¿verdad? Si nosotros vemos las pinturas de Goya, vamos a ver cómo el pueblo de Madrid se va a incomodar de lo que está sucediendo ahí y militares y ciertos políticos
empiezan a reflexionar sobre la pertinencia de que si bien existe la manera de gobierno monárquica, debe de haber una constitución. Entonces, grupos, porque no existían los partidos políticos, algunos grupos masónicos empiezan a funcionar y estamos ya en 1808, ¿verdad? Cuando el pueblo de Madrid se rebela y en ese momento, también en las colonias americanas, y es el caso de México, en la Nueva España, se da el fenómeno de decir algo está pasando allá, tenemos afanes de libertad, ¿por qué no nos independizamos? Y empiezan las primeras conspiraciones, y una de ellas es precisamente la de un comerciante yerno que va a hacer una especie de golpe de Estado y va a tratar de tirar al virrey en turno. Sin embargo, aquello no prospera, pero empiezan a haber en varios lugares del país, y estamos en 1808, toda una serie de inquietudes. Como finalmente los españoles expulsan a los franceses, el grupo militar empieza a propiciar la necesidad de un Congreso Constituyente. Y ese Congreso va a estar trabajando precisamente en Cádiz. De ahí se generará tiempo después las Cortes de Cádiz y posteriormente la Constitución de Cádiz. Este es un tema ciertamente muy interesante porque es un respaldo jurídico de una tendencia hacia lo que va a ser el federalismo en nuestro país. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que finalmente en 1810, conocido por todos nosotros, estalla el movimiento de independencia a través precisamente de ese grito de Dolores donde, descubiertos en su conspiración, Hidalgo y compañeros dicen: señores, ya no hay más remedio, vamos a matar gachupines. Y en ese momento se enciende la llama de ese afán libertario y de independencia que necesitaba México. Yo clasificaría así brevemente esa guerra cruenta civil entre hermanos que duró cerca de 10 años, donde ciertamente se dieron fenómenos muy singulares. La primera etapa es la etapa donde el Zorro, así apodado Hidalgo, pues solamente dura 11 meses. 11 meses donde inclusive se enfrenta y confronta con ciertos militares, porque si bien lo hemos calificado como el padre de la patria, de militar tenía muchas deficiencias y eso provocó entre sus compañeros toda una serie de problemas entre ellos. Finalmente sabemos lo que sucedió, son apresados, son juzgados y para pues poder inhibir ese intento, ¿verdad?, de guerrilleros, pues les van a cortar la cabeza después de fusilarlos y estarán en la lóndiga de Granaditas por años pudriéndose las cabezas de estos nuestros primeros padres de la patria. Viene una segunda etapa bien interesante, voy rápido porque tenemos el tiempo muy corto y no queremos aburrirlos, que es el tiempo de probablemente uno de los insurgentes que hay que rescatar, ¿verdad?, que es el siervo de la nación, Morelos. Morelos, junto con un grupo ya de intelectuales, empieza a considerar que se tiene que buscar una forma de gobierno, como que no llama la atención independizarse y aún así, independientes e inclusive con la posibilidad de una constitución, tener que traer todavía algún miembro de la familia real española a venirnos a gobernar. Y eso empieza a provocar algunos conflictos, sobre todo entre intelectuales como Rayón. Ahí vamos a vivir algo muy interesante, que es un congreso trashumante, el Congreso de Chilpancingo y finalmente la Constitución de Apatzingán.